Hola a todos. El día de hoy abordaremos el tema lenguaje y sociedad. Vamos a analizar la relación que existe entre estos dos conceptos. El lenguaje se estudia como un hecho social. La ciencia encargada de este análisis es la sociolingüística, disciplina que estudia la lengua en relación con la sociedad. Recordemos que es la sociedad quien mantiene viva y en evolución constante la lengua. Somos nosotros quienes la utilizamos y quienes podemos hacer que ésta evolucione, ya sea de manera positiva o negativa. Aquí podemos observar tres elementos que nos ayudan a que la comunicación se desarrolle de manera eficaz y eficiente. En primer lugar tenemos la lengua. La lengua es ese sistema de signos arbitrarios o convencionales que una sociedad utiliza y comparte para poder comunicarse. Y la norma es la realización colectiva de la lengua. Cuando nosotros hablamos con las personas, usamos la lengua dependiendo del contexto en el que nos encontremos y según sea el interlocutor con el que estamos compartiendo. Usamos la lengua de manera diferente si estamos en un contexto familiar, en un contexto académico o profesional. De la norma se derivan los distintos tipos de lenguaje, de los cuales hablaremos más adelante. Y también tenemos el habla, como otro de los elementos que ayuda a la comunicación eficaz. El habla es el uso individual, el uso que yo, usted, hace de la lengua. Aunque compartamos en un núcleo familiar o crezcamos en una comunidad, cada quien hace un uso individual de la lengua. Entonces, vamos a asegurar que la lengua es social y colectiva y que existen factores que la hacen variar. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de variantes lingüísticas. Son esos matices o esas diferentes formas que toma una misma lengua, dependiendo de las características de sus hablantes. En primer lugar, hablaremos de las variantes geográficas. El español o castellano presenta diversas modalidades en los distintos países de América y en cada región o localidad del país. ¿A qué hacemos referencia con esta variante? Nosotros sabemos que hablamos español en diferentes países a nivel de América, incluso en Europa, pero no todos esos países o estas regiones hacen un uso igual de la lengua. Cada uno se diferencia de otro, ya sea por su entonación o por el uso de las palabras o la gramática. Esas diferencias hacen que el español sea una lengua muy rica. Pueden existir variantes a nivel de países e incluso variantes a nivel departamental. Por ejemplo, en Honduras existen variantes en el uso de la lengua de las personas que viven en el norte de nuestro país y las personas que viven en el sur. Vamos a encontrar variantes en el uso de cierto vocabulario. Estas variantes pueden ser en un nivel fonético, en un nivel léxico-semántico o morfosintáctico. El primer nivel se refiere a la entonación, a la pronunciación de las palabras. Por ejemplo, nosotros hacemos un uso indistinto de la S, la C y la Z. Para nosotros es igual decir cebolla como decir zapato o sapo. Esos tres sonidos son iguales. También podemos hacer referencia a la neutralización de la B en algunas palabras. Por ejemplo, hay personas que dicen abuelo en lugar de abuelo. Y así podríamos mencionar muchísimos ejemplos sobre el nivel fonético. Incluso es en este nivel donde nosotros podemos identificar los diferentes matices en la pronunciación de una lengua y que nos permiten identificar el acento de las personas. Por ejemplo, cuando decimos que los mexicanos tienen un acento especial o los argentinos también tienen un acento, lo identificamos en un nivel fonético. Las variantes en el nivel léxico-semántico son esas variantes en cuanto al uso de las palabras, el vocabulario. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra piscina y en México se utiliza alberca. O en Chile se utiliza la palabra pololo y nosotros utilizamos la palabra novio. Esas son variantes léxico-semánticas. También en el nivel morfosintáctico pueden ocurrir variantes en el uso de una lengua.
esto de una región a otra o de un país a otro, ¿verdad? También nosotros vamos a reconocer que estas variantes permiten que la lengua evolucione, sea rica y por lo tanto el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender hoy en día debido a esa variedad que existe. También vamos a hablar de las variantes o variantes sociocultural. En este apartado nosotros hacemos referencia a esa variedad de la lengua que se refiere o la relacionamos con las características sociales y culturales de un hablante. Dependiendo nuestro nivel de educación, dependiendo la cultura a la cual pertenecemos, esto también tiene que ver en el uso de la lengua que nosotros hacemos. Esas variantes se ven reflejadas en nuestra edad, en el sexo, en la profesión, en la clase social y en el contexto en el cual nos encontramos. Puede ser que una persona de 50 años haga un uso diferente de la lengua que un niño que nosotros conocemos hoy en día, un niño de 14, 15 años, ¿verdad?, está realizando. Puede ser en el uso de las palabras, en cómo se exprese, el trato que tenga a los demás, va a ser diferenciado. Los intereses entre un hombre y una mujer en cuanto a un tema de conversación de repente puede variar. La clase social. Eso también nos hace que hagamos un uso diferenciado de la lengua. El contexto en el que nosotros crecemos, aprendemos, nos relacionamos con los demás. Cada una de estas puede influenciar en el uso que un hablante haga de la lengua. También de esta variante se derivan los niveles de lenguaje. De acuerdo al uso que nosotros hagamos de la lengua, puede manifestarse el nivel culto, el nivel coloquial, vulgar y jergal. Un hablante competente debe conocer la diferencia entre cada uno de estos y utilizarlos en el momento en que lo estime conveniente o adecuado. Sabemos que hacemos uso del nivel culto cuando estamos en un ambiente de uso formal y de un nivel coloquial cuando estamos en un ambiente informal, familiar. El nivel vulgar es aquel que utilizan personas posiblemente con una educación baja y que ellos hacen uso de ese nivel de lengua, se encuentran en una situación formal o informal. No encuentran la diferencia entre una y otra y el uso de la lengua siempre será vulgar. Incluso este nivel es poco aceptado por la sociedad. Y el nivel jergal, que en este caso hace referencia a ese uso específico por personas que pertenecen a cierta profesión o grupo social. Ahí hacemos uso de palabras conocidas como tecnicismos. Este tema es amplio y se tendrá que abordar en otro momento.